Y vamos a la orden del día. Bueno, primero dar la bienvenida, señor ministro. Gracias por participar en esta comisión. Le agradecemos su asistencia. Nos coordinamos con el subsecretario y nos parece bien que hoy día sea parte del trabajo de esta reunión. La sesión tiene por objeto escuchar la exposición justamente del señor ministro de Energía, don Juan Carlos Jovet, respecto del plan de contingencia que el Ministerio y el Gobierno tienen para evitar el desabastecimiento eléctrico sustancial para el desarrollo del país, y un tema que además nos convoca y que ha sido de interés público en razón de informes que se han recibido y que tienen mucha relación con lo que está ocurriendo a nivel planetario, pero particularmente a nivel país. Nos importa actualizar la postura del gobierno y particularmente escuchar al señor ministro. Tiene la palabra y bienvenido, ministro. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión, a la secretaría. Si le parece, voy a preparamos una presentación que la secretaría, si le parece, presidente, me puede habilitar la función de compartir pantalla para que podamos exponerla. Creo que eso va a permitir entregar los antecedentes con más claridad. De acuerdo. Sí, ya está con la opción de compartir pantalla. Ahí está, me confirman que se ve bien, ¿sí? Sí, ministro, está muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero quiero agradezco esta oportunidad porque nosotros hemos estado trabajando activamente en este tema desde hace varias semanas ya por el nivel de exigencia en el que está el sistema eléctrico. Y es una buena oportunidad para poder contar de forma resumida, pero con bastante detalle la situación del sistema y las medidas que estamos tomando y recibir sugerencias o comentarios de los miembros de la comisión. Déjenme partir por esta lámina que tiene bastante información, pero bien ilustrativa de cuál es de nuestro sistema eléctrico. Lo primero que hay que decir es que la situación de exigencia del sistema eléctrico se refiere al sistema eléctrico nacional, ¿no? Que, como saben bien los miembros de la comisión, es el sistema que abastece electricidad a nuestro país hasta la región de los lagos, ¿sí? O prácticamente toda la región de los lagos. Y desde básicamente la isla de Chiloé, digamos, al sur, hay una serie de sistemas eléctricos medianos que tienen menos del 1% de la capacidad instalada del país, digamos, pero que son muy relevantes para esa población, pero que tiene una situación distinta y particular de la que tiene el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, y que hoy día no están en una situación particularmente exigida, ¿no? Entonces, lo que vamos a discutir a continuación y lo que ha aparecido en prensa y que ha traído la atención por buenas razones, digamos, de la mayoría de los actores, es lo que dice en relación con el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Lo que se muestra en el gráfico de la derecha, presidente, es dónde está la capacidad instalada de generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional por región del país. Los distintos colores son distintas tecnologías. No voy a explicar cada una de ellas, la lámina se explica bastante bien sola, estimamos. Pero sí es importante decir, y esto vamos a volver a eso en algunos minutos, que nuestro Sistema Eléctrico Nacional hoy día tiene una matriz de generación muy diversificada. Tenemos capacidad de generación sobre todo en la zona centro-sur, capacidad hidráulica, centrales de embalse y de pasada. Tenemos capacidad de generación de carbón, que es ese color gris. Eso está en general, como hemos visto otras veces, en la región de Antofagasta, Atacama, Valparaíso y Biobío. Teníamos una central en la región de Tarapacá que fue retirada a fines del 2019. Tenemos capacidad de generación eléctrica con gas natural en la región de Antofagasta, en la región de Valparaíso y algo de capacidad en la región metropolitana y O'Higgins. Y después tenemos capacidad y algo en el Biobío, y tenemos energía eólica en prácticamente todas las regiones del país y capacidad de generación con diésel también distribuido en prácticamente todas las regiones del país. No quiero ponerme demasiado técnico, presidente, pero sí es importante explicar una cosa que es importante tener en mente de cara a esta discusión, ¿no? Y es la distinción entre la capacidad instalada del sistema eléctrico y la capacidad de generación, o la generación que tiene el sistema en cada momento. Nosotros en Chile tenemos en el Sistema Eléctrico Nacional un poco más de 28.000 megawatts de capacidad instalada, ¿no? Que es la suma lineal de todas las centrales que tenemos, de todas las tecnologías, carbón, gas, diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Esas suman
28.000 megawatts. Pero la demanda máxima del sistema, en la hora y el día del año, digamos, donde hay más demanda, eso supera por poco los 11.000 megawatts. Entonces alguien podría hacerse la pregunta, ¿cómo puede ser que si tenemos 28.000 megawatts de capacidad instalada y tenemos que atender apenas 11.000, el sistema esté exigido, ¿no es cierto?, cuando es casi 3 veces la demanda máxima? Y la razón de eso es que la demanda es la cantidad de energía que está consumiendo el sistema, digamos, en cada momento, pero la capacidad de generación depende no solamente de la capacidad instalada, los 28.000, sino que depende, como explica esta lámina, ¿no es cierto?, depende de la disponibilidad que tenga cada una de esas plantas del insumo con el que genera. Entonces, por ejemplo, una central hidroeléctrica de 100 megawatts, si no tiene agua, no puede generar 100 megawatt hora, digamos, en una hora de electricidad. Entonces, no basta tener capacidad instalada si esas centrales no tienen los insumos para generar. Entonces, las centrales térmicas, ese insumo es el combustible, obviamente, pero las centrales renovables son, en el caso de las hidroeléctricas, el agua, y en el caso de las centrales de energía renovable no convencional como el sol y el viento, son precisamente el sol y el viento. Entonces, por ejemplo, la capacidad instalada solar, por razones obvias, solamente genera durante el día. Entonces, esos megawatts que tenemos en energía solar no nos sirven para abastecer la demanda eléctrica en la hora de máxima demanda, que en general es en la noche, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el viento, que sopla día y noche, pero es intermitente, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que entender, y yo digo esto, presidente, porque en otras ocasiones, y no en esta comisión, pero en otras comisiones, a raíz por ejemplo, el cronograma de retiro de centrales a carbón, algunos argumentan que podemos sacar 1.000, digamos, 1.000 o 100 o X megawatts de capacidad de carbón, porque acabamos de construir 1.000 megawatts de capacidad solar, ¿no es cierto? Pero eso es no entender que esos 1.000 de capacidad solar, que funcionan solamente 8 o 9 horas al día, no pueden reemplazar las 1.000, digamos, o 100 de la central a carbón que funciona 24 horas al día, ¿no? Entonces eso es bien importante entenderlo. Nosotros tenemos un sistema diversificado, con mucha más capacidad que la demanda máxima, pero que dependiendo de la disponibilidad de cada uno de los recursos, puede verse exigido en ciertas situaciones particulares. Y lo otro que es importante mencionar es que las centrales, sobre todo las térmicas, no siempre están disponibles. A veces están fuera del sistema porque están en mantención, o a veces sufren fallas. Entonces, la combinación de la falta de insumos, la sequía, en este caso, o la falta de combustible, y la indisponibilidad generada por mantenciones o fallas, esa combinación de factores es lo que hace que, a pesar de tener 28.000 megawatts instalados, con una demanda de 11.000, el sistema esté a ratos exigido. Esto, presidente, voy a de nuevo ir al gráfico de la derecha porque la izquierda lo que hace es que explica ese gráfico. Este gráfico es la programación de la operación del sistema eléctrico que hace el coordinador eléctrico, ¿no es verdad?, del lunes 9 de agosto, ¿no es cierto?, hace 2 días. Y lo que hay en el eje horizontal son las 24 horas del día. Entonces, si usted se fija, voy a pararme más o menos a las 7 de la mañana, cuando la gente empieza en general a funcionar, empieza a aumentar la demanda eléctrica, ¿sí? Que en la noche tiene su punto 4 o 5 de la mañana, su punto de demanda más baja. Y cuando la gente empieza a iniciar el día, empieza a funcionar, empieza a aumentar la demanda, por eso la suma de todos los colores empieza a subir. Y lo que empieza a pasar también es que empieza a salir el sol y por lo tanto las centrales solares empiezan a inyectar mucha energía al sistema. Eso es lo que se ve en esa área amarilla que hay ahí, ¿sí? Entonces durante el día, cuando hay sol, aparecen las centrales solares, empiezan a suministrar energía. Como la demanda está creciendo muy rápido, también entran a generar las centrales hidroeléctricas de embalse que son muy flexibles, o sea, podemos pedirles que generen electricidad más rápido, son más ágiles, más flexibles que las centrales térmicas. Eso abastece durante el día y después en la noche, si usted se fija, cuando se empieza a poner el sol a las 7, 5, 6 de la tarde, las solares empiezan a salir, caen mucho, ¿no es cierto? Y ahí lo que tiene que hacer es que entra de nuevo con fuerza la hidroelectricidad, entra con fuerza, con un poco más de fuerza el carbón, que es el gris, el gas, que es ese color salmón o rosado, y el diésel, que es el color negro, ¿no? Entonces, eso es lo primero de este gráfico. Hay que entender que a distintas horas del día tenemos disponibles distintas fuentes de generación
dependiendo de cada uno de los insumos. Y lo otro que llama la atención aquí, lo voy a reforzar después, es que la hidroelectricidad tiene un peso muy bajo en este mix de generación comparado con lo que era históricamente. Y otra cosa que es importante entender es que nuestro sistema eléctrico es un sistema marginalista. Eso significa que el coordinador eléctrico va despachando las centrales desde la más barata a la más cara. Entonces, primero despacha las centrales, por ejemplo, hidroeléctricas de pasada, porque eso tiene costo variable cero, igual que la solar y la eólica. Y después despacha el carbón, que es un poco más caro, después despacha el gas y después despacha el diésel, ¿no? Entonces, siempre vamos usando las más baratas primero y las más caras después, y ese es el orden que está resumido ahí. Las centrales hidroeléctricas de embalse o reguladas, que tienen capacidad de guardar el agua, digámoslo así, tienen un tratamiento un poco distinto que podemos profundizar si les interesa después, pero la intuición es que nosotros guardamos el agua y aunque cuesta cero, no hay que comprarla, se le pone un precio teórico que estima el costo alternativo que tendría guardar el agua para el futuro, ¿sí? Esa es la intuición. Entonces se le fija un precio sombra para ver cómo se administra el agua, pero podemos volver a eso después si es que a la comisión le interesa, ¿sí? Ahora, esta es la historia de nuestra matriz de generación y es interesante tenerla a la vista cuando hacemos este análisis. Aquí tenemos una serie de tiempo desde el año 70 hasta el año 2020 y están las distintas tecnologías mostradas con distintos colores, tal como veíamos en el gráfico anterior. Quiero destacar algunas cosas. La primera, si ustedes se fijan, entre el año 2000 y el año 2020, la demanda eléctrica en Chile se multiplicó por 2, ¿sí? Eso es la suma de todos los colores, es la demanda total, ¿sí? Fruto del crecimiento económico del país en los últimos años, ¿sí? Lo segundo, fíjense en las últimas décadas del siglo pasado, el 70, el 80, el 90, nuestra dependencia de la hidroelectricidad era altísima. La hidroelectricidad, recuerden, es este color azul, ¿no? Entonces, el año 68, que no aparece en este gráfico, pero el año 98, aquí, hacia fines de la década de los 90, tuvimos años tan secos como este año 2021. Solamente el 68 y el 98, de los años en los que tenemos registro, han sido tan secos como este. Y en ambos años, en el 68 y en el 98, tuvimos racionamiento eléctrico. Este año, aunque es igual de seco, gracias a que tenemos una matriz mucho más diversificada, no vemos, y por eso estamos tomando medidas para evitar ese escenario, no vemos un escenario de racionamiento eléctrico que lo que es fruto de esa diversificación de la matriz. Solamente va a ser un poco de historia. Si ustedes se fijan, aquí hacia fines de los 90, el país empezó a importar gas argentino y empezamos a generar mucha electricidad con gas, que permitió desplazar casi enteramente el diésel, que es el color negro, hasta fines de la década de los 2000, cuando tuvimos el corte de suministro de gas argentino. Aquí el gas casi desaparece, si ustedes ven, después entran los terminales de importación en Quintero y Mejillones y el gas vuelve a tomar un rol importante. De esa crisis salimos en el corto plazo quemando mucho diésel, por eso está ese espacio negro aquí hacia fines de la década de los 2000, pero en la medida que la demanda siguió creciendo, lo que fue tomando un rol cada vez más importante fue el carbón, que es este color gris que hay aquí. Estas centrales que se comisionaron y se empezaron a construir hacia fines de los 2000 y principios de la década pasada. Y lo último que les quiero mostrar aquí, presidente, es que quizás dos cosas más. La hidroelectricidad, si uno mira el año 2020 y compara la cantidad de energía que hemos generado con hidroelectricidad el 2020 con más o menos el año 2000-2001, es muy parecida. O sea, 20 años después, la hidroelectricidad genera más o menos la misma energía que generaba hace 20 años, y eso es por dos razones. No hemos construido mucha capacidad adicional hidroeléctrica, y segundo, cada vez tenemos más sequía, entonces tenemos menos insumo para generar con hidroelectricidad. Y lo último que quiero destacar, presidente, es la emergencia de las energías renovables no convencionales, sobre todo la solar y la eólica, pero también la biomasa, que se ve abajo a la derecha, que son este verde, este amarillo y ese color morado. Estas tecnologías están, como ustedes ven, creciendo a tasas muy aceleradas, muy aceleradas. De hecho, este año, que no aparece en este gráfico, pero este año 2021, vamos a inaugurar la misma capacidad solar y eólica que hemos construido en toda la historia. Ese número se va a duplicar en un año. Si nosotros viéramos este gráfico para 2021, habría un enorme salto. Entonces, estamos creciendo a tasas muy aceleradas en renovables no convencionales, pero todavía representan un porcentaje menor de nuestra matriz, ¿sí?
Entonces, como muestra acá arriba, la hidroelectricidad representó más del 50% entre el 90 y el 2010, y el año pasado fue apenas 27%, y este año va a ser peor. Y eso, como vamos a ver después, lo estamos supliendo básicamente en el corto plazo con generación térmica. Esto es la energía afluente en las cuencas hidroeléctricas, o sea, en el eje vertical es cuánta energía generamos con agua, ¿no es cierto? Y aquí está el 68, el 98, y se habla de 2 años, presidente, porque los años hidrológicos no son los años calendarios, ¿no? Son en general marzo, ¿no? Entonces, este año 21-22, digamos, va a ser tan seco como esos últimos 2 años. En esos 2 años hubo racionamiento, y este año, como digo yo, no visualizamos ese escenario. Y lo otro que es importante, no solamente este año está siendo muy seco, sino que llevamos acumulados, como se ve en el gráfico, 13 años ya, o 11 años de mucha sequía en el sistema, ¿no es cierto? Entonces las reservas en los embalses y la nieve es muy baja. Esto refuerza lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero si ustedes toman el mes de julio, que acaba de pasar, del total de la energía que generamos, como la hidroelectricidad tiene un peso mucho más bajo del que tuvo históricamente a causa de la sequía, y las energías renovables no convencionales, el sol y el viento, tienen un peso creciente, pero todavía menor como porcentaje del total, la inmensa mayoría de la energía que no genera la hidroelectricidad la estamos supliendo con energía térmica, ¿no es cierto? Esta es la disponibilidad de combustible. Esto es bien importante entenderlo, presidente. Nosotros tenemos capacidad de carbón hoy día por entre 4.500 y 5.000 megawatts, pero estamos generando poco más de 3.000, y lo que falta, esa sección de la barra que está en blanco, digamos, o vacía, es porque hay centrales que están con falla o que están en mantenimiento, y una de las labores esenciales de las compañías hoy día es reponer esas centrales y asegurar que funcionen, ¿sí? En gas natural hay algunas también que están con fallas, pero aquí el desafío principal de las compañías, y esta es su responsabilidad, es asegurar el abastecimiento de gas natural. El mercado de gas natural en el mundo es un mercado que está estrecho porque por la recuperación económica, sobre todo en Asia, ha hecho que los precios del gas y la disponibilidad de gas estén los precios más altos y la disponibilidad más difícil, pero esta es responsabilidad central de las compañías. Nosotros estamos en permanente contacto con ellas para asegurar que acceden, digamos, al suministro de gas natural que se necesita. Y acá abajo está el diésel, ¿no es cierto? Entonces, la línea roja muestra qué porcentaje de la capacidad disponible está siendo usada, y como hablamos antes, el tema de los precios, todo el carbón, todo el gas, y lo que nos falta con petróleo diésel, que nos queda una holgura, ¿no es cierto? Y además tenemos un espacio adicional por la vía de hacer que más centrales diésel que están indisponibles hoy pasen a situación de disponibilidad, ¿sí? Y lo último que es importante es que, además de esa reserva y de los esfuerzos que están haciendo las compañías para cumplir con su obligación de tener ese combustible, contamos con una reserva hídrica almacenada en los embalses que está precisamente guardada para poder ser usada en casos de exigencia extrema del sistema, ¿sí? Aquí hay una serie de precios que es importante también tener en mente. La recuperación económica en el mundo, nosotros obviamente, como somos un país pequeño que no producimos ni carbón, ni gas, ni petróleo diésel, somos tomadores de precios de los mercados internacionales. Estos son mercados enormes. El precio del carbón, el precio del gas y el precio del diésel, como muestran estos gráficos, han tenido aumentos muy importantes en los últimos meses como consecuencia, como digo, entre otras cosas, de la recuperación económica. Y el aumento de los precios de los combustibles y la falta de agua que hace que generemos con carbón, gas natural y diésel, y el diésel marca los precios en las últimas semanas, hace que el costo marginal, que es lo que está en el gráfico de la derecha, presidente, de este año 2021, hayan estado prácticamente todo el año por sobre los años anteriores, y que en el mes de julio hayan tenido un precio promedio superior a los $120 el megawatt hora. Aquí es importante decir que estos mayores costos marginales no afectan a los clientes finales regulados, a los clientes residenciales, digamos, a los pequeños comercios, porque acuérdense que ahí tenemos contratos de largo plazo a precios fijos, ¿sí? Esto tiene efectos para las generadoras, en los intercambios de energía que hacen entre ellas, y puede tener algún efecto
para algunos grandes clientes libres, dependiendo de las condiciones, que ellos hayan negociado con su generadora, digamos, con sus suministradores en cada uno de los casos, ¿sí? Pero lo importante aquí es que los clientes regulados, las familias chilenas, los pequeños comercios, los que en general se abastecen a través de las distribuidoras de energía, no tienen ningún efecto en sus precios como consecuencia de este aumento de los costos marginales. Para terminar, presidente, solamente voy a ser breve en esto. Algunas de las medidas que hemos tomado para asegurar el suministro eléctrico. Lo primero es el coordinador está tomando mayores restricciones y mayores recaudos, digamos, y cuidados en el uso del agua, ¿no es cierto?, por la vía de recoger de buena manera en sus modelaciones la escasez hídrica y de esa manera determinar que el costo de oportunidad del agua, digamos, es más alto y por lo tanto cuidar el agua. Lo segundo es que el coordinador estaba haciendo un programa de mantenimiento de las centrales que minimice que salgan al mismo tiempo varias centrales a mantención, porque eso obviamente reduce la disponibilidad de generación en un momento particular y eso lo estamos... En tiempos normales eso no tiene mucho impacto, en tiempos de más exigencia es importante planificarlo bien. Lo otro que obviamente estamos velando porque los generadores térmicos tengan el suministro de combustible, de gas y diésel en particular requerido. El coordinador, en estricto cumplimiento de lo que establece el reglamento de potencia y el estado de reserva estratégica, convocó a reingreso a la central Ventanas 1. Estamos agilizando la entrada en operación de proyectos de generación que ya están terminados. Hay algunos proyectos, presidente, sobre todo renovables, que son los que se están construyendo este año muy intensamente, como decíamos, que están, digámoslo así, físicamente listos, operativamente listos para inyectar energía al sistema, pero que no lo están haciendo porque hay trámites formales o administrativos que están pendientes. Y lo que este decreto preventivo que vamos a emitir en los próximos días lo que va a permitir es facilitar que esos proyectos se conecten y empiecen a inyectar al sistema, aunque tengan algunos trámites administrativos pendientes que se tendrán que regularizar a la brevedad posible después de que inicien la inyección. Y como digo, este decreto preventivo que vamos a emitir en los próximos días, estamos esperando un informe de la Comisión Nacional de Energía en el que se tiene que amparar ese decreto, nos va a permitir agilizar estas medidas y eventualmente tomar otras si la situación en la medida que evoluciona nos hace concluir que fuera necesario. Eso es el resumen, presidente. Quizás si hubiera que hacer una recapitulación, tenemos un sistema muy robusto y diversificado, pero está exigido. Estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir una situación límite. No prevemos con esta medida necesidad de racionamiento. Esto no va a tener efecto en los precios de los clientes regulados y vamos a seguir monitoreando la situación para tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el abastecimiento seguro de todos los clientes. Muchas gracias, ministro, por la presentación y por el carácter ilustrativo también en lo que hizo de ella. Y a continuación le ofrecemos la palabra a los señores diputados, diputadas, para que iniciemos el diálogo respectivo. Así que a partir de ahora se ofrece la palabra. Presidente, Nico Noman por acá. Sí, diputado Noman. También había pedido la palabra. Perdón. Acá, presidente. Perdón. A ver si Cristina me ayuda. ¿Quién? Diputado Silva está pidiendo la palabra, presidente. Ah, muy bien, ya. Diputado Noman y luego el diputado Silva. Perfecto. Gracias, presidente. Agradecerle al ministro por la presentación, a Juan Carlos, bueno, a todo el equipo. Y muy ilustrativa la presentación que hizo el ministro, pero me salen un par de dudas que son importantes aclarar. Referente primero, que bueno lo que se está haciendo con esta energía fotovoltaica y eólica, pero ministro, ahí tenemos un tema y lo hemos conversado en referencia a qué va a ocurrir cuando ya el carbón no esté, cuál va a ser el respaldo que vamos a tener justamente para cuando no esté operativa, cuando no haya sol o cuando no haya viento. Entonces creo que es importante potenciar justamente esta energía, ya sea en gas o en diésel, para que sea un respaldo efectivo, eficiente y cumpla con los objetivos. Y justamente referente a eso, hoy día tenemos nosotros a ENAP, que es la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, pero ¿qué garantía o qué certeza le va a dar
Diputado, me parece que no alcanzamos a escuchar su última parte. Perdimos contacto con el diputado Noman, secretario, ¿sí? Sí, presidente. Bien, vamos a esperar que se conecte. Le cedemos la palabra al diputado Silver, quien también además relevó este tema en la sesión pasada. Diputado, usted tiene la palabra. Bueno, Diputado gracias. Noman, luego retoma usted, diputado. Noman, luego retoma usted, por favor. O que retome para que el remate, como dice en el campo, que lo haga el diputado Noman al tiro. Ya, Gracias, ya. diputado Bueno, Silva. muy bien, Entonces, dele. justamente, ministro, esa era la pregunta. O sea, ¿qué está haciendo NAP para justamente garantizar para que las generadoras puedan tener la certeza de poder cumplir con las obligaciones en caso que ocurra alguna situación más compleja? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Silver, a usted lo dejamos con la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, señalar que este es un tema país y a mi juicio quiero partir con una consideración de carácter política. Acá hay un tema que si no hubiésemos reaccionado mucho, de hecho solicitamos esta sesión y la comparecencia del ministro, la verdad es que uno nota escasa visibilización por parte de las autoridades de gobierno respecto a un tema tan estructural como es justamente la escasez hídrica, que obviamente nos está golpeando, uno entiende, a propósito de una mega sequía, el proceso de cambio climático, tal vez en la última década, pero que particularmente hoy día nos entrega la peor sequía desde el año 1968, tal vez respecto a los registros. Y la verdad es que cuando uno ve hoy día que recién se prepara este decreto de racionamiento que existe en nuestra legislación, creo que en el artículo 163 de nuestra actual ley como facultad presidencial, y se le llama decreto preventivo, yo quiero decir con toda su letra es un decreto reactivo, y esto de no lo vimos venir genera obviamente una coyuntura que al final del día genera costos para todos los chilenos por la falta de previsibilidad en primer lugar del coordinador eléctrico, y quiero decirlo con todas sus letras, y también respecto a las autoridades que tienen a su cargo el Ministerio de Energía. Esto nos golpeó finalmente respecto del informe de acumulaciones de aguas que tuvimos el lunes antepasado, que obviamente es un balde de agua fría, aunque tiene escasa agua respecto de la realidad y acumulación de nuestros embalses, pero principalmente del gran embalse natural que finalmente es el acopio de agua de nuestro país, que es la cordillera de los Andes, donde obviamente la situación que uno ve a diario en términos de la disponibilidad de agua para las distintas cuencas, los distintos acuíferos, lo que es el agua potable, suministro humano, lo que es obviamente aquí destinada a la agricultura y obviamente la generación eléctrica es dramática. Pero a nuestro juicio, más que este informe, y señalar hoy día que el ministro es heredero de una tasa de inversión importante respecto al sector eléctrico, tenemos diversidad en nuestra matriz eléctrica, se ha dicho tenemos 28.000 megas de generación cuando ocupamos 11.000, es que obviamente las autoridades actúan en base a un tiempo y una circunstancia determinada. Lo otro es lo que simplemente hereda el ministro o el coordinador eléctrico. Y allí yo veo cierta letanía respecto a indicadores que estaban al inicio de este año y que al final del día, por una tardanza, hoy día a la fecha, todavía, y quiero decirlo con esa lentitud cansina, porque así veo el ritmo del Ministerio de Energía en esta materia, no emite un decreto de racionamiento. No hay una campaña hoy día en los medios para comenzar a acumular agua potable. No hay una coordinación relevante, a mi juicio, con autoridades, gobernadores, alcaldes, respecto a lo que es la reconversión y cuidado del riego de espacios públicos. A mi juicio, si uno ve incluso los propios datos que entrega el ministro, si uno compara lo que es la generación diésel ya del mes de julio versus lo que era el año pasado, claramente no calzan y ya había una distorsión importante que era el principal indicador de lo que era la capacidad de generación en términos hidráulicos versus que ya estábamos funcionando durante todo este invierno con energías fósiles, justamente por una distorsión que no era comparable ya respecto al 2020. Era ver estas mismas tablas, la que hoy día muestra el ministro, y ver lo que pasó en el mes de julio o lo del mes de junio versus a la distribución de la tasa de matriz eléctrica para darse cuenta que había una anomalía que
cualquier autoridad responsable a lo menos generara cierta alerta en condición. Hoy día creo que hay que comenzar a acumular agua en nuestro embalse. Yo valoraría otras misiones como incluso bajar eventualmente la potencia de transmisión. En general, yo no me voy a ir ahí con medidas que incluso el propio gobierno, el año 2011, el mismo presidente Piñera ya había tomado, a mi juicio, con bastante previsibilidad. Pero, como digo, lo que no puede ser es que hoy día recién estemos hablando de un eventual decreto se le dé carácter de preventivo, cuando ya es absolutamente reactivo, porque aquí no estamos previendo nada, sino que estamos frente a una realidad, en este caso que nos golpeó en las narices, con una pasividad cansina, digo, de autoridades que debieron ejercer sus acciones con la información que ya estaba disponible en la mesa, tal vez durante el primer semestre. Se gastó agua, a mi juicio, más allá de lo prudente durante el primer semestre, no hubo un acopio allí importante o resguardo en esa vía. Quiero decir que el tema del GNL, como medida alternativa, que es mucho mejor que el carbón, ustedes saben que debe pedirse con bastantes meses de antelación. Tenemos un efecto grave respecto del efecto dólar, que obviamente si hay compras ahora, lo que es petróleo, GNL u otros combustibles fósiles también genera obviamente una tensión económica, si bien no la paga directamente el consumidor final respecto de las generaciones eléctricas, si es que hubiese habido mayor previsibilidad, con una economía obviamente global que va a la apertura, por tanto va a ser más demandante de combustible, y eso genera un efecto que tarde o temprano va a golpear a los consumidores. El que se nos diga que está asegurado el racionamiento eléctrico, bienvenido sea, pero eso obviamente es un trabajo de años de distintos gobiernos, y no necesariamente lo que ha ocurrido últimamente, por inversiones, lo que es los costos también de las energías no renovables que han bajado de manera sideral, lo cual obviamente es bienvenido para uno de los principales países irradiados en el mundo, como es Chile, pero a mí lo que me preocupa, como digo, esta situación de marasmo con la que veo yo a las autoridades, y hablar hoy día de un decreto preventivo que al final del día, como digo, es reactivo respecto a una crisis que ya la tenemos a la vuelta de la esquina y que a lo menos un semestre atrás debimos haber reaccionado con la altura de mira de la crisis, como digo, más allá de que esto es solamente comparable con el año 68, aquí se habla que somos mucho más electrodependientes, y lo dijo el ministro, respecto al consumo eléctrico. Por tanto, es un tema muy sensible para los chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. El diputado Iguren me parece que también nos solicita la palabra. Diputado, gracias, presidente. Presidente, esto es como cuando uno dice, ¿cómo se llama la película? La película yo la denominaría déjà vu. Fíjese que el año 98 y 99 se llegó a una situación tan crítica, como lo dijo el propio ministro, que derivó finalmente en un racionamiento eléctrico. Y previo a ello, la CNE había ya indicado en el mes de mayo que era muy poco probable la posibilidad de llegar a esa condición. Sin embargo, 2 meses después de ese anuncio, sucedía exactamente lo contrario. Las razones que se esgrimieron en esa época, fíjense, fue que, por parte de la misma autoridad, fue que la inversión de las empresas era muy baja, y además que no existían las herramientas legales para abordar el problema. Y con el pasar de los años, se llegó y quedó súper claro que el problema se suscitó principalmente y fundamentalmente porque se había utilizado más agua para generación de lo que habría correspondido. Y fíjese que esa fue una decisión de la SEDEC, que es la antecedente del Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, presidente, hoy, en lo que va del 2021, hemos visto que el termómetro, que finalmente son los costos marginales, ha mostrado un alza casi del 100%, dejando en evidencia de que el sistema está, primero, enfermo, que puede empeorar, pero sobre todo que el coordinador se equivocó, y por eso yo creo, al menos se equivocó en las proyecciones. Pero yo por eso quiero preguntarle al ministro lo siguiente, que primero, si es que el Coordinador Eléctrico Nacional a él le informó o al ministerio, ¿no? Si le informó de esta estrechez que según varios agentes del mercado iba a suceder y ya visualizaban en los meses de mayo y siguiente.
Y estoy diciendo meses de mayo porque ocurre que el 98 y el 99 ocurrió lo mismo en estos meses, que obviamente son los meses críticos, pero era la realidad, pareciera ser la misma foto. Y yo quiero preguntar si el coordinador le advirtió de esta situación. De no ser así, quiero saber si él, el ministro o el ministerio, ¿no es cierto?, solicitó al coordinador un análisis detallado de la situación de estrechez que pasaba en nuestro sistema para poder actuar a tiempo, para no justamente estar hoy día en lo que estamos. Y sería muy bueno, si fue así, poder enviar los informes a la comisión, presidente, por intermedio suyo, solicitar los informes de esos antecedentes. Y tercero, no puedo dejar de preguntar, presidente, la opinión del ministro respecto al paso atrás que se dio con Ventana 1. Cuando fue en el mes de junio, o sea, perdone, yo creo que la primera semana de julio, perdón, hace un mes atrás, que salía el ministro anunciando el cierre de termoeléctricas, de centrales que se agregaba al plan, perdón, ministro, o sea, presidente, que se agregaba al plan de cierre con esta crisis en pleno. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y yo, finalmente, presidente, quiero manifestar mi preocupación por lo que hoy día vimos en el diario, en que la Corte Suprema cuestiona actuar de energía en el plan de descarbonización por falta de protección a derechos de los trabajadores. Yo creo que eso no lo podemos dejar pasar. Y yo creo que es fundamental pedir la opinión del ministerio, ver qué se va a hacer al respecto, porque yo, sinceramente, me preocupa de que la situación que hoy día están atravesando los trabajadores afectados por el cierre de estas plantas a carbón. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a dejar esta primera ronda al señor ministro con la palabra y luego hacemos una segunda para algunas precisiones. Señor ministro, usted queda con la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, varias cosas. Respecto de la pregunta del diputado Naumann, de qué respaldo tenemos para las renovables no convencionales cuando salga el carbón. Nosotros hemos dicho siempre, desde que partió el plan de descarbonización, que lo tenemos que hacer todo lo aceleradamente que podamos, pero siempre que tengamos certeza o tranquilidad razonable de que vamos a tener los reemplazos para esa central. Por eso yo he hecho con mucha fuerza el caso en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, de esta Cámara, de que poner en la ley que todas las centrales a carbón tienen que salir forzosamente el año 2025, como se aprobó en la Cámara, no es una buena idea, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos la energía renovable que necesitamos para reemplazarla. Este año estamos duplicando la capacidad solar y eólica, pero necesitamos avanzar aceleradamente varios años para poder reemplazar todo el carbón. Necesitamos líneas de transmisión, porque esa energía renovable muchas veces está lejos de los centros de consumo. Y necesitamos otras tecnologías que complementen a las renovables que son intermitentes, entre ellas, por ejemplo, el almacenamiento, ¿no? O más centrales como cerro dominador, de concentración solar de potencia, etc. Entonces, eso lo hemos dicho siempre, y es parte esencial del plan de transición energética que tiene el país, digamos, ¿no? Entonces, ese es el plan, no hay mucha cambio respecto de eso. Lo que tenemos hoy día es una situación coyuntural que no pone en riesgo las metas de mediano y largo plazo que están en el plan de descarbonización. Recordemos que el plan de descarbonización o de cierre de centrales a carbón tiene metas al 2024, 2025 y después al 2040, ¿no? Entonces son horizontes distintos. Respecto del rol de ENAP, que fue la segunda pregunta del diputado Naumann, ENAP está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros estamos en contacto permanente con ENAP, obviamente, para que ENAP, como importador en algunos casos, directamente en otros casos como refinador y como accionista del terminal de Quintero en el caso del gas, facilite el acceso a los combustibles de los distribuidores que a su vez suministran a la generadora. Hay que recordar que ENAP no vende directamente combustibles a las generadoras de electricidad, es a través de las compañías distribuidoras, y ENAP está haciendo todo lo que tiene que hacer
para poner esos combustibles a disposición del sistema. Respecto de la intervención del diputado Silver, son un par de cosas. Respecto de si es proactivo, preventivo o reactivo, para que no entremos en una discusión subjetiva, yo lo que sí puedo decir es que los últimos 2 decretos que se han emitido en situaciones como esta, que fueron el año 2008 y 2011, se emitieron en el mes de febrero. Estamos en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Nosotros estamos tomando las medidas y emitiendo el decreto 6 meses antes de lo que se hizo en el 2011 y el 2008. Esos son los datos. Esto, como dije, no va a tener costos para los clientes regulados, solamente quiero clarificar eso. Y desde luego, si el diputado Silver o cualquier otro miembro de la comisión, sobre todo de la Comisión de Energía, con los que yo tengo contacto permanente y con los que hablamos muchas veces por celular, prevén a tiempo que viene una crisis, yo les pido que la próxima vez que prevean algo, me lo hagan saber, así podemos adoptar las medidas más aceleradamente. El celular no lo he cambiado desde que estoy en este cargo. Respecto del diputado Guiguren, nosotros estamos en contacto permanente con el Coordinador Eléctrico Nacional, monitoreando la situación del sistema eléctrico, constantemente. Y el reporte de la nieve acumulada lo conocimos recién hace 10 días, y ese reporte fue el que aceleró el proceso de adopción de medidas que estamos repasando hoy día. Ese contacto es muy fluido y constante con el coordinador. Respecto de Ventanas 1, Ventanas 1 salió del sistema en diciembre del año pasado, no en el mes de julio. En el mes de julio lo que hicimos fue anunciar que AES ponía a disposición del sistema eléctrico para ser retiradas 4 centrales adicionales en una fecha anterior a la que tenían en su cronograma original. Y esas van a estar disponibles para el 2025, en 4 años más. Y lo que se dijo es que en ese momento las autoridades que estén a cargo tendrán la posibilidad, dependiendo de las condiciones en las que esté en ese momento el sistema, de retirar esas centrales del 2025, si es que se puede hacer sin poner en riesgo la seguridad de suministro del sistema. Entonces eso fue el anuncio de julio, digamos. Respecto a Ventanas 1, que salió en diciembre, antes de retirar una central en el plan de retiro de centrales, el coordinador hace un informe de cuál es la posibilidad de retirar esa central, ¿no? Y ese informe lo que hace es que proyecta escenarios futuros y se ponen distintos escenarios, ¿no es cierto? Y en ese informe, en la mayoría de los escenarios futuros, el sistema ha podido operar de manera segura sin Ventanas 1. Lo que pasó después, que era imposible de prever en ese momento, es que se dio el año más seco del que tengamos registro. Entonces, alguien podría argumentar que nosotros retiremos centrales únicamente cuando estemos seguros de que ni siquiera en el año más seco de la historia esa central se va a retirar. Yo sospecho que si ese fuera el criterio, es decir, cubrir todos los escenarios posibles antes de retirarla, esas comunidades, ¿no es cierto?, que han convivido con esas centrales, no estarían de acuerdo con ese acuerdo. Lo razonable es ponerse en los escenarios más probables, en escenarios exigidos, pero no en el último más extremo, porque de lo contrario, esas centrales tendrían que estar en el sistema mucho más tiempo de lo que es razonable tenerlas. Ahora, por eso, porque entendemos que hay escenarios extremos que se pueden dar en el futuro que son imposibles de prever, es que definimos este escenario o este estado de reserva estratégica en el que se puso la central Ventanas 1 y estado del cual el coordinador la convocó la semana pasada. Y lo último, respecto al fallo de la Corte Suprema, nosotros como Ejecutivo somos muy respetuosos de los fallos de la Corte Suprema y vamos a cumplir ese fallo como corresponde. Solamente mencionar un par de cosas. Lo primero, el plan de retiro de centrales de carbón fue el resultado de un trabajo muy extenso que se inició hacia principios del año 2019, de un diálogo en el que participó el gobierno, las compañías del sector, los gremios y también representantes del mundo sindical. Fueron parte de la mesa de negociación y de conversaciones
donde se le dio forma a ese plan de retiro de las centrales a carbón. Eso es lo primero. Lo segundo es que todas las centrales a carbón que han salido, una de nuestras labores a las que le hemos dedicado más tiempo y atención ha sido velar y asegurar que los trabajadores de esas centrales tengan una oportunidad laboral cuando esas centrales se cierren. Y en todos los casos, los trabajadores de las centrales han tenido o otro trabajo con la misma compañía o trabajos en compañías del sector energía en proyectos renovables, y algunos, los de mayor edad y que voluntariamente optaron a eso, se acogieron a planes de retiro en condiciones que a ellos les parecían atractivas. Entonces, este es un tema que ha estado en el corazón de nuestra preocupación desde el principio del proceso de cierre de las centrales, y nosotros estamos terminando y vamos a someter a consulta pública la estrategia de transición justa, en la que también, en cuya elaboración también han participado representantes de los trabajadores, y que se hace cargo de todos los aspectos de esa transición en los años que vienen. Recordemos que este es un plan de retiro hasta el año 2040, ¿no? Entonces esa estrategia va a estar a disposición de toda la opinión pública y de todos los actores interesados para que puedan hacer comentarios y la podamos ir perfeccionando, pero quiero enfatizar que en ese proceso y en el plan original de retiro de centrales a carbón, los trabajadores tuvieron un rol a través de los dirigentes sindicales muy activo en su elaboración. Gracias, ministro. Se ofrece nuevamente la palabra. Presidente. Sí, diputado Silver. Ahora, obviamente tengo un disenso central y creo que es absolutamente claro lo que el ministro llama por su intermedio en respeto 6 meses antes. Yo lo que estoy diciendo con los datos que acabo de señalar, que estaban a la vista del propio coordinador eléctrico en línea, en tiempo real, respecto a cómo cambió la matriz eléctrica, respecto del uso intensivo de combustibles fósiles, prueba justamente la escasez hídrica y que perdimos ya un semestre, es que el cómputo no es de aquí a febrero del próximo año, sino que a mi juicio desde marzo debió existir justamente esta previsibilidad de las autoridades, partiendo por el coordinador eléctrico y del propio ministro respecto a la toma de decisiones. Esta cuenta, claro, no de manera directa la van a pagar los consumidores porque ellos están en contratos a largo plazo, pero al final del día paga Moya, y esto genera obviamente malas decisiones, tardanza en las decisiones, 6 meses tarde, si queremos poner el ejemplo, en que esto inevitablemente se va a trasladar a las cuentas obviamente de los consumidores finales. Y otra cosa, sí, por su intermedio, ministro, creo que es pertinente, ya que existe mucha información respecto de la negligencia de la autoridad en este tema, podemos citar al coordinador eléctrico de ser posible. Muchas gracias. Gracias, diputado Silver. Diputado Iguren, usted tiene la palabra. Bueno, primero que todo, presidente, deberíamos haber partido así, agradeciéndole al ministro estar aquí, dando con esta exposición, pero la verdad, ministro, que a mí me queda una sensación bastante ingrata, porque siento que en su respuesta primero se prueba y se comprueba que aquí el coordinador se equivocó en su proyección. Entonces, y además con mucho cariño, un ministro, y usted sabe que yo a usted le tengo una gran admiración, sé sus capacidades, su talento, yo no podría estar sentado ahí sin duda, pero créame, ministro, que no es rol de esta comisión hacerle seguimiento al sistema. Eso es rol del ministerio, no nuestro. Entonces, sinceramente, creo que ahí más bien es el ministerio el que tiene que anticiparse, y sobre todo a la luz de los antecedentes que tenemos de años anteriores. Entonces, yo quisiera preguntarle, ministro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a abordar el año 2022 si sigue siendo un año tan seco como este? ¿Qué se ha pensado, qué se ha planificado al respecto? Y lo otro, si es posible, que nos pudiese remitir a la comisión, por intermedio suyo, presidente, los antecedentes que tenga el ministerio a través del coordinador o del propio ministerio para abordar este tema que estamos hoy día tocando, sobre todo por sus análisis y proyecciones futuras que esperemos que
podamos de alguna forma salvarla, pero hoy día a mí me preocupa que estamos metidos en medio del huracán, estamos con una complejidad enorme y sin tener un plan concreto y sobre todo habernos adelantado a los hechos, que es lo que se debería haber hecho a la luz de la historia que este país tiene respecto al tema de escasez hídrica. Gracias, diputado Iguren. Sí, diputada Hernando, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Manifestar mi preocupación porque, aparte de adherir a lo que ya se ha dicho acá por parte de los colegas, y de manifestar la preocupación por siempre estar reaccionando en vez de estar previendo los problemas que se nos vienen, decir que además esto aparece justo ahora, en el cual hay esta semana el conocimiento de un informe que es bien lapidario desde el punto de vista medioambiental. A mí me está en este minuto tocando integrar una comisión investigadora a propósito del precio del gas, en el cual la semana antepasada tuvimos al superintendente de electricidad y combustible, que se encuentra bien limitado, porque la verdad es que herramientas para fiscalizar, regular precios, etcétera, no tiene ninguna. Nos hablaban en esa comisión de que hay personas de nuestro país, en Aysén, en Coyhaique, que están comprando balones de gas de 15 kilos a 34.000 pesos, que las familias han disminuido el consumo de balones de 45 y los han cambiado por 15, y eso obviamente nos tiene que hacer pensar que en el sur están quemando mucho más leña húmeda, eso en términos medioambientales. Entonces, este tema de volver a reabrir plantas de carbón, en mi región hace muy poco que se han cerrado algunas termoeléctricas en Tocopilla, con lo que eso significó para la ciudad, la cantidad de desempleo. Hoy día están allí los puertos que quieren reconvertirse, gente que quedó sin trabajo porque lo que hacía era transportar carbón. ¿Qué va a pasar hoy día? O sea, desde el punto de vista medioambiental también, ¿cómo se coordina esto con el Ministerio de Medio Ambiente y lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía? Gracias, diputada Hernando. Yo agregaría, ministro, si usted nos puede adelantar, habló de establecer mayores restricciones del uso de agua en una programación que va a realizar el coordinador eléctrico. ¿Qué están pensando en aquello? Si pudiese indicarnos un par de aquellos elementos, de cierta manera, cómo sumamos a la comunidad cuando hablamos de establecer restricciones para no quedarnos solo en el concepto. Eso, ministro, lo dejamos con la palabra a usted. Muchas gracias, presidente. Respecto de la posibilidad de prever esto en marzo, hay que entender una cosa que lo mencionamos tangencialmente en la presentación, pero es importante entenderlo en esto. Los años hidrológicos en general parten en marzo, ¿sí? Entonces, la lluvia en Chile, sobre todo en la zona centro-sur, que es donde está la capacidad de generación hidráulica, cae en general entre marzo y septiembre. Es ahí cuando llueve, los años que llueve, ¿sí? Entonces, en marzo nadie sabe cuánto va a llover ese año, esa es la verdad, ¿no? Entonces, mal puede uno en marzo, cuando está empezando la temporada de lluvias, planificar la temporada si no sabe qué lluvia va a caer. Por eso, hacia fines de julio, cuando ya la probabilidad de que llueva en los meses que quedan, en las semanas de agosto y septiembre es muy baja, tenemos una idea más clara de cuál es la situación hidrológica y se adoptan las medidas para enfrentarla, ¿sí? Ahora, si uno en marzo de este año hubiera usado el agua como si supiera que suponiendo que el año hidrológico iba a ser el más seco de la historia, hubiéramos usado muy poca agua y en el 99% de los casos nos hubiéramos equivocado, porque hubiéramos quemado diésel suponiendo que no vamos a tener agua y después hubiera llovido y hubiéramos tenido el sistema operando con un combustible más contaminante y a precio más alto. Por eso se hace como se hace, ¿no? Entonces eso es importante decirlo. Respecto de
Toda la información que la comisión requiera desde el Ministerio, nosotros desde luego estamos disponibles para entregarla, y también desde luego el coordinador como ente independiente tiene que estar dispuesto a entregarla también, y hay mucha información muy completa que puede ayudar a la comisión en su análisis. La situación del gas licuado es un tema un poco ajeno a esto, un tema que a nosotros nos preocupa. Hay una comisión y yo fui invitado mañana a exponer a esa comisión diputada y podemos profundizar en ese tema ahí. Como usted sabe, es un combustible que depende básicamente del precio internacional del petróleo. Es poco lo que se puede hacer, pero podemos discutir eso en más profundidad mañana en esa comisión. La Fiscalía Nacional Económica abrió una investigación o un proceso, digamos, de recabar información en torno al mercado de gas, y podemos profundizar en eso también. Y la preocupación medioambiental para nosotros está en el corazón del trabajo que hacemos de transición energética. Lo que queremos hacer es precisamente ir dejando gradualmente atrás los combustibles fósiles que contaminan a nivel local y generan gases de efecto invernadero, y reemplazarlo por energías renovables. Eso es lo que estamos haciendo. Este año vamos a duplicar, como he dicho, la capacidad solar y eólica, precisamente para depender menos de esos combustibles. Y la coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente es muy fluida también en todos los frentes. Y respecto de la última pregunta, presidente, suya, el coordinador en esencia lo que hace es que incorpora en sus modelos la información disponible respecto a la hidrología, de la situación de los embalses, de la acumulación de nieve, y con esa información que da cuenta de que estamos en un año muy, muy seco, ¿no es cierto?, de los más secos de la historia, recalcula, digamos, o redefine cuál es el uso o la prioridad de uso que se le da al agua, de forma tal de cuidarla, dado que es muy escasa. Eso es en esencia lo que hace el coordinador, pero como ustedes saben, el coordinador es un ente independiente, que es el que opera el sistema, y opera de acuerdo a normas que están previamente establecidas y que no están a merced, digamos, y no son resorte del gobierno. Gracias, ministro. No sé si queda algún alcance, alguna precisión de algún parlamentario. Presidente. ¿No? Sí, diputado Eguiguren. Presidente, a riesgo de ser majadero, no, pero yo quiero pedir, presidente, por intermedio suyo, si se puede oficiar al coordinador para que nos envíe las proyecciones de los próximos 6 meses. Bueno, y además, como dice el diputado Silver, si es posible invitarlo también, dejar firme eso, pero sería bueno tener esos antecedentes para conocer cuáles son las proyecciones de los próximos 6 meses de parte del Coordinador Eléctrico Nacional. Diputado, en su momento tomamos nota para invitar al coordinador efectivamente a la comisión, lo vamos a hacer pronto, para tener de primera fuente los datos que usted menciona. ¿Sí que ofrecía la palabra para alguna precisión final? Ministro, ¿algo más que agregar? No, presidente, solamente enfatizar que, como he dicho, el sistema está exigido, pero tenemos un sistema robusto, diversificado. No estamos al borde de fallas, como se ha dicho. Está exigido, los costos están muy altos, pero eso es costo para los generadores, no para las personas. Así que vamos a seguir tomando todas las medidas que estimemos pertinentes y estamos a disposición de la comisión para poder profundizar en cualquier ocasión que usted lo estime pertinente. Muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Le agradecemos al ministro su participación y a cada uno de los integrantes de esta comisión. Que tengan ustedes muy buenas tardes.